Vamos a dividir, como les anunciaba, esta segunda parte a su vez en dos partes. En la primera parte, y lo vamos a hacer usualmente en cada unidad, creo conveniente una presentación de los autores de los textos que ustedes han leído. En otras palabras, que tengan ustedes alguna información adicional que contextualice quizás los artículos, los capítulos que ustedes han leído, que sepan algo más que lo que la lectura les dice sobre los autores, y a veces eso tiene una clara utilidad para entender mejor algunas cosas, ¿verdad? Yo digo que es darle un poco de rostro a los autores. Comentaba a Ricky, por ejemplo, en la red pueden encontrar ustedes una entrevista del año 61 en la revista Videos o en Yahoo Videos, una entrevista del año 61 a Gastón Bachelard, antes de morir. Impresionante, sus barbas blancas, largas, parece un profeta del Antiguo Testamento, con una sencillez extraordinaria, una lucidez. El periodista comienza diciéndole: ¿lo podemos llamar a usted maestro? Dice: jamás, jamás, no llamar maestro, jamás. Bachelard, simplemente. Tiene un humor, una fineza. Bueno, la entrevista es de algunos minutos. Desde luego que va a estar hablando en francés. Pueden encontrar también un extracto en un sitio de una universidad alemana. Creo que vamos a tener que cerrar porque sí veo que hay ruido afuera y a la larga interfiere. Bueno, muy bien. Pueden encontrar en el sitio de una universidad alemana unos breves minutos de Popper, hablando Popper en alemán, ¿verdad? Bueno, pero si algo dice, quiero decir, algo dice sin entender incluso el alemán, ¿verdad? El rigor, la seriedad. De Adorno no encontré. Pero en la red nunca se debe decir no hay. Lo que uno debe decir es no encontré, ¿verdad? No encontré. Si encuentran ustedes Adorno, bueno, cuentan, hacen una referencia. Bien, brevemente, comencemos con Bachelard. Luego hablaremos de Theodor W. Adorno. En realidad, Adorno era el apellido materno. El apellido paterno era Vicentrum, y decía él, al trasladarse a los Estados Unidos, que eso era impronunciable en inglés, entonces se quedó Adorno. Y claro, Theodor W. Adorno es tan sonoro, yo siempre lo digo, que Julio Cortázar le puso hacia el gato. El gato de Cortázar se llamaba Theodor W. Adorno. En uno de los libros, en el último round, un libro de 2 pisos, Pasarela de una imaginación, creatividad extraordinaria, escribió un libro de 2 pisos, decía él, porque estaba dividido en 12 libros, ¿verdad? O sea, se podía leer la parte de abajo y la parte de arriba independientemente. Hay un capítulo y está la foto, creo, del gato. Y se llama así, la sección Theodor W. Adorno. Bueno, no van a encontrar ustedes nada de la seriedad de Adorno, ¿verdad? Claro que no, ¿verdad? Esa es la ironía de cosas. Bueno, y luego de ser campo. Bien, bueno, sobre Bachelard. ¿Qué destacar? Bachelard tiene una vida extraordinaria. Extraordinaria en el sentido literal, fuera de lo ordinario. Es una carrera académica fuera de lo ordinario.
vean ustedes que, bueno, nace en provincia, en una región muy bella, en la región de Champagne, en Francia, donde se produce champán, que se llama Dave-sur-Aube, y ahí pasa buena parte de su vida. Vean ustedes que es una carrera académica tan inusual que prácticamente Bachelard tiene lo que se llama, en los términos periodísticos, un origen muy humilde, un origen muy modesto. Sí, claro, el abuelo era zapatero, el padre zapatero. Y Bachelard tiene que trabajar duro, de telegrafista, a propósito del teléfono. Trabajó 7 años de telegrafista. 7 años de telegrafista. En realidad Bachelard inicia sus estudios en ciencias, ¿verdad? Y pasa a ser profesor de colegio. Y muy tardíamente, ¿verdad?, comienza a estudiar filosofía. A los 35 años. Sí. Y vean ustedes, pasa a ser profesor en la Universidad de Dijon a los 46 años. Y pasa a ser profesor en la Sorbona a los 56. ¿Ah? Yo lo digo siempre, cuando buena parte de los colegas de mi generación ya están pensionados. Bachelard comienza a enseñar en la Sorbona a los 56 años. Pero además de eso, hay varias cosas, acontecimientos de su vida que son extraordinarios. Bueno, claro, tuvo que participar en la guerra y recibe su condecoración en la Primera Guerra Mundial. Pero además queda viudo muy joven y él se encarga de criar y educar a su hija. Y una obra extraordinaria al lado de eso. Bueno, por lo demás, la hija, Suzanne Bachelard, es una extraordinaria carrera académica también. En la Sorbona dirigió el Centro de Historia de la Ciencia y la Técnica, que es en la Sorbona, y que Bachelard dirigió, y que luego dirigió Georges Canguilhem, que fue su íntimo amigo. Bueno, resumiendo sobre Bachelard. ¿Qué tengo acá que no haya dicho? Se ocupó no solo de problemas epistemológicos, de alguna forma a Bachelard se le debe haber acuñado el vocablo de epistemología. Gran creativo. Pero además de esa reflexión epistemológica, que está contenida en varias obras, los capítulos que ustedes han leído del racionalismo aplicado es una de las obras más importantes. Pero hay otras más también, muy importantes en el campo epistemológico. El nuevo espíritu científico, que publicó en el 34, la formación del espíritu científico, en el 38, la filosofía del no, dice Canguilhem en un artículo que le dedica a Bachelard. Bachelard escribe un libro que se llama La filosofía del no, alguien que siempre estuvo dispuesto a dar un sí. Es muy más bonita, porque es extraordinariamente fino. Bueno, pero claro, la filosofía del no se refiere a la reflexión que él hace sobre ese nuevo espíritu científico. Ese nuevo espíritu científico son las revoluciones que están en el campo matemático y científico al inicio del siglo. ¿Verdad? La filosofía, la geometría no euclidiana, Riemann, Lomachenski, etc. Y luego, obviamente, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Ustedes, es una revisión radical de la ciencia. Bueno, Bachelard reflexiona sobre eso. Y reflexiona, alguien lo subrayaba por ahí, es el filósofo de la ciencia francés que sigue el desarrollo de la primera científica. O sea, está al tanto de lo que se hace en ciencia. Él tiene una expresión muy gráfica. Dice que se puede hacer una filosofía diurna
o bien una filosofía nocturna sobre la ciencia. La filosofía diurna es la filosofía que los científicos hacen sobre su propio quehacer. Y la filosofía nocturna de la ciencia es la que hacen los filósofos, que no tiene nada que ver con lo que es la producción del saber científico. Entonces se buscó siempre esa conexión entre lo que es reflexionar sobre el quehacer científico desde una perspectiva, desde un punto de vista filosófico. Bueno, nació en 1884 y murió en 1962. Un año antes de morir, recibe el Gran Premio de Literatura en Francia, porque es un notable escritor. Es un escritor de aforismos, de sentencias, de paradojas. Decía un crítico, en cada página de la obra de Bachelard hay múltiples citas que se pueden hacer. Es un autor que goza además con la paradoja y con una gran capacidad sintética. Extraordinario. Gran escritor, un gran escritor. Bueno, ¿qué decir sobre Adorno? Hacemos Adorno. Cerremos temporalmente la ficha de Bachelard. Muchas cosas más diremos, ¿verdad? Simplemente en esta presentación. Adorno es posterior, obviamente, a Bachelard, aunque casi coetáneo de Popper. Adorno nace en 1903. Nace en Frankfurt y su vida va a girar en torno a Frankfurt. O sea, va a ser su vida en Frankfurt. Nace en el seno de una familia culta, de cierta tradición dedicada al comercio, pero con una madre entusiasta por la música, y una tía aún más que era cantante de música clásica y demás, y eso motiva favorablemente a Adorno en relación con la actividad musical. Es más, podríamos decir que este es un rasgo que comparte Adorno y Popper. Popper también tiene el estímulo musical y en la juventud se dedica un poco a la música. Eso tiene en común, ¿no? Que no queda patente estrictamente en el debate, desde luego, ¿verdad? Pero eso lo tiene en común. Claro, en el caso de Adorno, de una manera más acentuada. ¿Por qué? Porque Adorno hace música, escribe música, hay cuartetos de Adorno, ¿eh? Es decir, yo digo que si hay un sociólogo que se ocupó en serio del fenómeno musical, es Adorno. Además, recibió clases de composición con Alban Berg, que es uno de los grandes revolucionadores de la música contemporánea, junto con Schoenberg y junto con Weber. O sea, es decir, y además que tenía tomas de posición muy particulares sobre la producción musical. Por ejemplo, él escribió sobre Wagner, escribió sobre Alban Berg, y en realidad admiraba profundamente a Schoenberg. Entre Stravinsky y Schoenberg, él siempre optó por Schoenberg. Decía que Stravinsky hacía cosas también sensacionales. Cuando se estrena en París la consagración de la primavera, en el Teatro de Campos Elíseos, el escenario se divide en dos: los que silban y los que aplauden. Hasta trompadas son. Entonces se dieron de trompadas, era realmente algo insólito, la coreografía de Nijinsky, en fin, una cosa novedosa. Bueno, sin embargo, Adorno decía, dentro de esa espectacularidad de Stravinsky, hay una cierta complacencia, hay un cierto hedonismo, mientras que Schoenberg no. Schoenberg es duro, difícil,
casi que impenetrable. Y así escribe Adorno. Adorno es dodecafono. Y como les digo, no se sentiría ofendido si le hubiéramos dicho eso. Bueno, al inicio de su formación se interesa mucho, no solo por la música, sino por la filosofía. Bueno, esto es algo que tienen en común también. Estoy tratando de ver lo común, porque las diferencias son notables, ¿verdad? Lo que los liga. ¿Saben quién liga a Adorno a Popper? Kant. Los sábados por la tarde, Adorno se dedica a leer la crítica de la razón. Bueno, lo mismo hizo Popper. Popper dice: yo muy joven leí la crítica de la razón pura y no la entendí, pero supe que estaba en presencia de una obra extraordinaria. Interesante. Yo no sé cómo cabe evidentemente. Bueno, esto lo diría. Lo que pasa es que las influencias y las orientaciones van a ser luego muy diferentes. Adorno, en realidad, se interesa también por la psicología, cosa que también hace Popper. Popper tiene un periodo en el que se motiva por el psicoanálisis, incluso su relación con Adler y demás, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, Popper hace un viaje, mientras que Adorno, digámoslo así, que se adentra en el estudio de la filosofía alemana, clásica del idealismo alemán. Obviamente, lee a Hegel, lee a Husserl, lee a Kierkegaard. Husserl y a Kierkegaard. Escribe dos trabajos de graduación, uno sobre Husserl y otro sobre Kierkegaard. Bueno, se vincula al naciente Instituto de Investigación Social, que se había creado en 1923 en la Universidad de Frankfurt, después de una famosa semana de los estudios marxistas, en los que habían participado figuras prominentes en ese momento del pensamiento filosófico marxista, del austromarxismo, llamémoslo así, Lukács, Karl Korsch, etc. Bueno, él se va a vincular al instituto, que luego va a dar pie eso a lo que se va a llamar la Escuela de Frankfurt, sobre todo cuando la comienza a dirigir Max Horkheimer, que era su íntimo amigo y con el que escriben varias cosas en común. Horkheimer inicia la dirección del instituto en 1930. Lo que pasa es que, claro, hay un grupo de investigadores que en distintos momentos van a estar ligados a Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, las figuras destacadísimas. Bueno, ¿qué ocurre? El ascenso del nazismo hace que tenga que salir de Alemania. Y Adorno sale primero a Inglaterra y después se traslada, como se traslada por Horkheimer, también como se traslada Marcuse. Marcuse se va a Nueva York y luego Adorno se va a California. Y ahí va a investigar. Y va a hacer investigación empírica. Hay un interrogante que inquieta a Adorno en ese momento. Es un interrogante a la cual le va a dedicar mucho trabajo. Y es clarificarse por qué el desarrollo del nazismo. ¿Qué condiciones hacen posible que se desarrolle el nazismo y que se genere esa terrible catástrofe que desemboca en el Holocausto? La reflexión sobre el Holocausto está en el centro de
de la preocupación. ¿Cómo es posible que en Alemania se hayan cometido tales atrocidades y de una manera tan organizada, tan racional? Es que debe haber esa crítica a la razón instrumental. Claro, los campos de concentración. Auschwitz funcionaba de una manera extraordinariamente eficiente, con una finalidad horriblemente destructiva. Entonces, la crítica a la razón instrumental, escoger los mejores medios para alcanzar los fines, sin importar los fines, esa es la pregunta central que se van a plantear los autores de la escuela, ¿verdad? Y de ahí la crítica a la razón, y de ahí la crítica a la racionalidad, y de ahí el análisis de lo que ellos llaman la agonía de la razón, el eclipse de la razón. Esa razón que se inscribía en un proyecto liberador. La modernidad, como lo vamos a ver, la ilustración, es un proyecto liberador, emancipador. ¿Cómo es que se convierte en un proceso inverso, destructivo? La dialéctica de la razón, que va a escribir junto con Horkheimer, reflexiona. Bien, Adorno, digo, en esa estancia en los Estados Unidos hace investigación y tiene una obra extraordinariamente interesante sobre la personalidad autoritaria. Dice, a ver, ¿qué condiciones se dan en aquellos individuos que asumen posiciones racistas? Es una encuesta a fondo, ¿ah? Y llega a conclusiones interesantes que luego son objeto de polémicas posteriores, ¿verdad? Observa que aquellos que son racistas frente a los judíos son racistas también frente a los negros. En otras palabras, su racismo es de más amplio espectro. No se refiere solo a una comunidad étnica, sino tienen un etnocentrismo feroz que los hace recelosos y que los lleva incluso hasta a odiar a los otros, a los diferentes, a los distintos, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué observa? Observa que usualmente quienes tienen esas posiciones racistas más beligerantes provienen de familias en las que han recibido una educación autoritaria. Entonces, de ahí la tesis de la personalidad autoritaria. La rigidez, la severidad, cierta crueldad, ¿verdad? Que luego se transfiere a otros, ¿verdad? Bueno, eso para resumir de manera muy sencilla es la conclusión central del estudio, que ha sido, digo, objeto de distintas revisiones, ¿verdad? Hay autores que han tratado de aportar evidencia en sentido contrario. Pero lo que quiero decir es que es un estudio completo. O sea que cuando Adorno habla de investigación empírica aquí, frente a Popper, en la polémica, no es algo que él ignora. Él hizo investigación empírica. Vale. Lo que pasa es que tiene una posición diferente frente a Popper. Pero no es que no hace una epistemología nocturna, para utilizar la categoría que empleábamos de vaciedad. No es desde fuera, no. Él hizo eso. Sabe de qué habla. Que no lo diga claramente, ese es otro problema, ¿verdad? Pero sabe de qué habla. Bueno, ¿qué más decir sobre Adorno? Concluida la guerra, después de este pasaje por los Estados Unidos, regresa a Frankfurt en 1949, y allí enseña de nuevo, prácticamente hasta su muerte, 20 años después. Les hago referencia a las circunstancias de la muerte de Adorno, porque hay toda una polémica en torno a eso, es interesante. Adorno era de una gran seriedad, obviamente no una personalidad fácil, tiene unos escritores, tiene introducción, dice que era difícil. Bueno, en todo caso,
tenía una audiencia estudiantil más o menos entusiasta. En realidad era imaginativo, creativo, atrevido en sus puntos de vista, osado. Bueno, ¿qué ocurre? Vienen los movimientos estudiantiles del 68 en Europa, y ahí Adorno parece que tiene una posición más o menos crítica. Pero en todo caso, para los dirigentes, ese movimiento estudiantil, que es un movimiento, digamos, muy beligerante y extraordinariamente cuestionante, ahí sí se tiene una crítica fuerte. En las clases hay problemas y demás, ciertas sublevaciones de los estudiantes y demás. Vamos a ver quién es. Bueno. Estamos grabando la clase. Pero en otro momento, o al final. Bueno, si no nos salimos por la agenda. Bueno, ¿quién sabe si no me interesa? No, somos de la FEU. Ah, son de la FEU. No. Sí, a propósito de estudiantes, estamos con Adorno los estudiantes. Bueno, fue un triste final, Les voy a decir por qué fue un triste final. Porque esto del cuestionamiento, eso no fue tan grave, pero sí hubo algo que fue grave. En un momento determinado, se habla de la posibilidad, frente a una toma que se da de la universidad por parte de los estudiantes, de que intervenga la policía de la universidad. Adorno no está de acuerdo. Sin embargo, interviene la policía. Y parece ser que hay una fotografía que resultó comprometedora para Adorno. Cuando llegó la policía, una fotografía en la que Adorno le daba la mano y saludaba al oficial de la policía que llegaba. Pero no era que lo hubiera llamado él. Bueno, eso fue terrible. Adorno, después de eso, en esas vacaciones, esto es en la primavera, en el verano, se va de vacaciones a Suiza y muere la taquicardia. O sea, es un final, digámoslo así, triste. Es un final para alguien que mantuvo una posición extraordinariamente crítica. En fin, no es un final feliz. No es un final. ¿Cuál? Sí. Se desnudó, claro. Sí, no, o sea, bueno, yo lo incluía eso dentro de la categoría de sublevaciones. Sublevaciones que resultaban para un académico alemán de la ciudad de Adorno, bueno, es que vean ustedes que ese concepto, no, es que es el concepto de lo sagrado, de lo académico como sagrado. Cuando Unamuno enfrenta, rector de Salamanca, ¿verdad?, al militar fascista, le dice: este es un templo y yo soy el sumo sacerdote. Esa concepción de lo académico es claro, evidentemente, ¿no? Eso es una profanación. Profanación en el sentido estricto del término. Una alteración de lo sagrado, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, sí, lo que usted dice es correcto, así es. Bueno, ¿qué decir sobre Popper? Bueno, Popper sí murió en 1969. Como les digo, fue unos meses después de estos años. Bueno, sobre las obras, tal vez mencionarles algunas de las obras que no hemos mencionado, ¿verdad? La dialéctica de la ilustración, sobre la Aufklärung, ¿verdad?, que escribe con Horkheimer en el 47. Mínima Moralia, es un texto de aforismos, es un Adorno moralista, es del 51. Y la dialéctica negativa, que es una obra de madurez, es una obra extraordinaria. La dialéctica negativa es una obra que precisa su posición como dialéctico, pero no como dialéctico hegeliano,
porque es la afirmación de una dialéctica ininterrumpida, sin fin, sin reconciliación. ¿Sí? Por eso, dialéctica siempre negativa, o sea, siempre hay un momento de crítica, de negación. Nunca hay una afirmación absoluta, una posibilidad. Bueno, vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle en las tesis de Adorno porque eso lo damos para después. Bien, sobre Popper. Bueno, Popper es de una longevidad admirable, ¿eh? Nace en el 2, un año antes, por eso les digo que son casi coetáneos. Nace en el 2 y muere en el 94. O sea, muere en 2 años. No, hay algunos de estos académicos, dice uno cómo hace. Bueno, vean Levi Strauss, ¿eh? Está vivo todavía. Bueno, Popper nació en Viena y así como Adorno se desarrolla en Frankfurt, Popper se desarrolla en Viena, un ambiente cultural extraordinariamente propicio, extraordinariamente propicio. Ese es un ambiente de gran brillo, desde el punto de vista cultural. En el campo de la producción artística, musical, pictórica, filosófica, desde Freud, Wittgenstein, pasando por un compañero en el colegio de Wittgenstein que se llamó Adolfo Hitler. Vean ustedes, terrible, él sí era terrible, es decir, de una diversidad increíble. Bueno, hay que decir que las oportunidades culturales que tiene Popper son extraordinarias, ¿verdad? También, como Adorno, hay un clima que favorece eso, ¿verdad? Estos son más bien, el padre es una tradición de juristas, abogados, ¿verdad? Popper se interesa, igual que Adorno, por el marxismo y por el psicoanálisis, pero rápido toma su distancia. Luego, bueno, va a escribir una crítica muy ácida frente al psicoanálisis y frente al marxismo, ¿verdad? Ese célebre libro que se llama La miseria del historicismo, los pone como ejemplo, ¿verdad? Bueno, y los pone como ejemplo de teorías no refutables. Por lo tanto, teorías no sirven. Son refutables. Escapan de la refutación. Entonces, por consiguiente, ni siquiera se pueden considerar científicos. Bueno, Popper va a ser muy duro, duro con el marxismo, muy duro con el psicoanálisis. Sin embargo, como les digo, en su juventud, políticamente luego se vinculó a la socialdemocracia austríaca, y en realidad lo que pasa es que sí, al final tuvo algunas juntas, entre ellos Hayek, ¿verdad?, que sí era de los exponentes conspicuos del pensamiento neoliberal más mejor argumentado. Él tiene una cierta deuda con Hayek, porque Hayek permitió que él se trasladara de Nueva Zelanda, donde se había ido, a Inglaterra, y que se incorporara, bueno, a la prestigiosa London School of Economics, donde estuvo, ¿verdad?, enseñando lógica y metodología. Prácticamente está funcionando su carrera. Bueno, pero para no brincarnos, ¿qué es lo que ocurre? Ya les digo, lea a Kant, se reconoce al principio como kantiano, y eso lo distancia y a su vez lo acerca al Círculo de Viena. El Círculo de Viena, bueno, claro, que sí tendrá importancia desde el punto de vista filosófico. En el Círculo de Viena, digamos, se construye el programa del neopositivismo, ¿verdad? Y ahí las figuras son figuras prominentes todas, Schlick, Carnap, Gödel, Neumann, todos son figuras muy importantes. Dice Popper, y es cierto, en una obra que vale la pena leer, que es su autobiografía intelectual, se llama así, Búsquedas sin términos, está traducido al español. Es un trabajo extraordinariamente interesante porque es además con esa claridad a la que Popper vende el punto.
le gusta eso, o sea, le gusta, y por eso es que es un discurso completamente diferente. Mientras que el Adorno parece Schoenberg, ¿verdad? Diríamos que Popper parece Mozart, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? Es una transparencia, una claridad, en fin, digo yo Mozart, si se les ocurre a ustedes otro mejor, pues no dicen nada. Desde el punto de vista de la articulación, ¿verdad? Una claridad transparente. Bueno, Popper estuvo cerca, pero nunca formó parte del Círculo de Viena. En este libro dice algo que siempre me llamó mucho la atención. Dice, yo tenía una ventaja con el Círculo de Viena, que ni me invitaron, ni tampoco yo quería que me invitaran. Por consiguiente, no hubo problema. O sea, es decir, se acercaron a una gente, claro, la figura inspiradora, el padre espiritual, dice, del Círculo de Viena, era, dice, el filósofo más importante de la modernidad después de Kant, Bertrand Russell. A Bertrand Russell sí tenía una extraordinaria, ¿cómo no tenía la educación a Bertrand Russell? Ese es otro ejemplo, una maravilla. Bueno, pues resulta que, ven ustedes, las influencias de Popper son Kant, Bertrand Russell, Einstein. Luego vamos a hablar de un matemático, quien dice es a quien yo más le debo, de quien más he aprendido, que no es una figura obviamente tan conocida como Russell o como Einstein, que se llamó Alfred Tarski. Lo vamos a hablar sobre Tarski porque dice a mí, me iluminó Tarski con una explicación muy sencilla sobre la teoría de la verdad. Lo vamos a hablar sobre eso. Es algo que tenemos pendiente, ¿verdad? Vamos a desarrollarlo bien. En 1935 se trasladó a Inglaterra, pero después de haber estado un tiempo, como les decía, en Nueva Zelanda, fue Hayek el que permitió que se incorporara a la London School of Economics y ahí enseñó con una profunda influencia en el campo de la filosofía, de la ciencia, de la metodología. Sí, yo diría que probablemente es el filósofo de la ciencia más influyente de la segunda mitad del siglo XX, probablemente. Popper es una figura de referencia a unidades, ciertamente. Bueno, ustedes, ahora, cosas en común, pero ustedes ya hemos señalado algunas, por ejemplo, Adorno y Popper no solo se conocieron, sino que se enfrentaron en esa mesa redonda que están leyendo ustedes, ¿verdad? En el 61 en Tübingen. Pero, por ejemplo, Bachelard y Popper nada tuvieron que ver entre sí. Ni Bachelard ni Adorno. Sin embargo, hay algo en común que señalaba un historiador, Beignet, un historiador contemporáneo de la ciencia, señalaba algo muy interesante. Es justo en 1934 que Bachelard por su lado y Popper por el suyo escriben dos obras que van a tener una extraordinaria importancia en lo que es la epistemología o la filosofía de la ciencia. En el 34, Bachelard reflexiona sobre ese nuevo espíritu científico, sobre esos grandes cambios que se han operado en la ciencia. Y en el 34 también, Popper publica una obra maestra, extraordinaria, que se llama La lógica de la investigación científica. Es una obra extensa, atrevida, ¿verdad? Y digámoslo así, que se distancia precisamente del Círculo de Viena y de ese positivismo lógico. Ustedes ven que en la polémica Adorno se cuida de llamar positivista a Popper. Hay una nota aquí en la que dice, bueno, no se le puede considerar estrictamente, pero en fin, y luego lo que termina fisicista. Dice, eso sí lo admitiría probablemente Popper.
Bueno, es que en sentido estricto, Popper es un crítico de ese positivismo verificacionista del Círculo de Viena. Entonces, en sentido estricto, no es el mejor ejemplo de un positivista. Eso no impide a Adorno arremeter insistentemente. Si ustedes comparan los discursos, es interesante. El discurso de Adorno es un discurso crítico, que es honora a la tradición en la que se inscribe, ¿verdad?, con referencias frecuentes a sus adversarios teóricos, mientras que Popper no. Popper expone sistemáticamente, con un gran esfuerzo de clarificación. Hay una anécdota divertida que la cuenta Popper en su autobiografía. Dice, cuando yo escribo, siento que hay alguien que por encima del hombro está viendo lo que yo escribo. Es decir, hay un afán de claridad, ¿verdad?, de querer anticiparse a la crítica. Entonces Popper trata de presentar sus tesis de la manera más clara posible, mientras que Adorno levanta la bandera y en eso comparte esa tesis. Y dice, si la realidad es compleja, ¿cómo no ser complejo refiriéndose a una realidad que es compleja? Entonces él reivindica la complejidad, bueno, mientras que el esfuerzo de Popper es un esfuerzo analítico. Bueno, bien, sobre las obras de Popper ya mencionamos La lógica y investigación científica del 34, otro trabajo célebre, La sociedad abierta y sus enemigos, del año 45. Estas son obras no bien de filosofía política, ¿verdad?, porque paralelamente a sus reflexiones filosóficas en el campo de la filosofía de la ciencia, Popper también escribió con mucho vigor, ¿verdad?, en el campo de la filosofía política, y La sociedad abierta y sus enemigos, La miseria del historicismo en el 57, y una célebre obra que se llama Conjeturas y refutaciones en 1963. Bueno, y les hace referencia a esta autobiografía que tiene un título: Búsquedas internas. Así como Adorno habla de una dialéctica sin término, ¿verdad?, Popper habla de una búsqueda sin término. En todo caso, ambos parecen estar abiertos al porvenir, Bueno, lo que haríamos ahora, después de esta introducción, es oír las respuestas que ustedes han escogido para contestar, ¿verdad? Así que comenzamos por el grupo que quiera comenzar y por el autor que quiera comenzar. Una vez que comenzamos, si por ejemplo hay algunas respuestas que tienen que ver con un texto del cual se acaban de presentar algunas respuestas, pues entonces seguimos con ese autor, ¿verdad? Me explico, hacemos una especie de transferencia ahí y luego retornamos. ¿Con quién comenzamos? A ver, Pablo. Con Adorno. Eso es, ¿de cuál de los textos de Adorno? El de la introducción al capítulo. Ok. Ese es un texto escrito por Adorno, digámoslo así, una vez que ya la polémica se había desatado, digamos, lo que hace referencia, ustedes ven a lo que dice Ari. Bueno. No, le voy a leer la cita. A ver, sí. Está en la página 24. La diferencia entre el concepto dialéctico de totalidad y el positivista puede centrarse más agudamente en el hecho de que el primero es objetivo y se abre a la comprensión de cualesquiera constataciones sociales singulares, en tanto que las teorías positivistas no pretenden sino sintetizar en su continuo lógico el centro de contradicciones todas las contrataciones, exigiendo para ella únicamente categorías de la mayor generalidad posible y sin reconocer como condición de los estados de cosas esos conceptos estructurales culminantes en que estos son subsumidos
en tanto que el positivismo carga la cinta sobre este concepto de totalidad, definiéndolo como un retroceso mitológico y precientífico. No hace a su infatigable lucha contra la mitología, sino mitologizar la propia ciencia. Y viene la pregunta que dice: explique en sus propias palabras en qué se basa la polaridad entre el enfoque positivista y dialéctico con respecto al concepto de totalidad. Bueno, una primera introducción. Me van a disculpar porque a veces les hago introducciones, ¿verdad? Pero se las anuncio por lo menos. Pablo, en realidad dice la formulación de la pregunta: explique en sus propias palabras. Si somos estrictos, nadie tiene palabras propias. Las palabras no le pertenecen a nadie, ¿verdad? No son propias, son comunes, ¿verdad? Además, lo que quieren decir es: explíquelo de otra manera, pero en sus propias maneras, en sus propias palabras. O sea, es decir, que como que lo que querría decir es: diga de una manera que se entienda lo que no se entiende. Eso es lo que está preguntando, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que no entiende? Lo importante es que ustedes en la pregunta precisen qué es lo que les produce la duda, pero no diga con otras palabras. O sea, es decir, eso no es es una pregunta. Eso es pedir una aclaración, pero no una pregunta. O sea, ¿qué es concretamente lo que no está claro? ¿Ya? Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a ver. ¿Ustedes qué fue lo que respondieron? Vamos a ver. Nosotros respondemos lo siguiente. Acordemos que es poco, ¿verdad? Lo que adorno. Sí, No, pero ese texto no es oscuro. Ese párrafo no. Ese párrafo no está oscuro. Entonces, nosotros respondemos lo siguiente: el concepto dialéctico de totalidad se puede diferenciar en que, primero de todo, la dialéctica de totalidad no es afirmativa, no afirma, sino que es crítica, en el sentido de que busca rescatar lo que está fuera de la totalidad, es lo que dice Adorno. Es decir, cosifica a la sociedad reconociéndola como una cosa en sí, pero haciendo la aclaración de que todavía no es un sujeto en sí global. Y esto es lo que viene a decir, o lo que el positivismo es contrario. Dice: en cambio, el positivismo no reconoce que la sociedad y sus individuos son globales, es decir, pretende en un continuo lógico, como lo dice la cita, exceptuar o deja de lado las contradicciones, las cuales son básicas en la dialéctica de la totalidad. Sí, bueno, vea que desde mi punto de vista la clave de la diferencia que quiere subrayar Adorno está precisamente en la afirmación o en la ausencia de la contradicción. Pero vean ustedes, y lo vamos a ver con mucho detalle, porque esta es una observación que hace Darwin. Cuando hablan de contradicción, los dos autores, valga decir, Adorno y Popper, están entendiendo cosas distintas. Popper piensa en el principio de no contradicción como una categoría lógica del análisis lógico. En otras palabras, decimos que dos proposiciones son contradictorias cuando una de las dos es verdadera y la otra es falsa. Las dos no pueden ser simultáneamente verdaderas, referidas a lo mismo, ni pueden ser tampoco falsas. Eso es lo que les hace contradictorios. Ese es el principio de no contradicción o del tercer excluido. Popper afirma ese principio como un principio fundamental en el razonamiento. Para razonar correctamente hay que hacerlo sin contradicción. Entonces, el concepto de totalidad, el concepto de sistema como construcción lógica, lo que busca es precisamente la amplitud y la consistencia lógica, vale decir, la ausencia de contradicción. Pero, ¿qué es lo que está afirmando Adorno? La categoría de totalidad es una categoría real, aunque la totalidad no es estrictamente real. Pero las contradicciones están presentes, son el componente dinámico
son, como ustedes lo subrayaban, inacabables, son una constante. Y la dialéctica es, y esa es la cita que hace Gandhi, dice, para Adorno, la contradicción es precisamente la conciencia que podemos tener de las contradicciones reales, que se dan en la realidad. La dialéctica es la conciencia de las contradicciones que se dan en la realidad. Para Popper, las contradicciones no son reales. Las contradicciones son lógicas. Lo que puede haber en la realidad y en el mundo social son conflictos, pero no contradicciones. Pero ustedes, ahí hay una diferencia notable que tiene que ver con la categoría, obviamente, de totalidad. Por eso digo que el párrafo es claro. Bien. Bueno, ¿qué otra pregunta referida a este texto de Adorno o a algún otro de los textos de Adorno? ¿No? Preferíamos reservarse de ustedes para... Ah, no, si hay. A ver, adelante. Está entre la sociología e investigación empírica. Exacto. Que es en la coponencia, ¿verdad? La coponencia. El primer texto de Adorno es respondiéndole a Popper. Popper es el ponente y Adorno el coponente. Ah, perdón, ese es sobre la lógica, sí, tiene razón. Esta no es la coponencia. A ver. Dice, la objetividad de la investigación social empírica no es, por lo general, sino la objetividad de los métodos, no del investigado. A partir de los informes sobre un número mayor o menor de personas individuales, mediante una elaboración estadística de los mismos, se infieren enunciados generalizados de acuerdo con las leyes de cálculo de probabilidades que son al mismo tiempo independientes de las fluctuaciones individuales. Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué se afirma que la objetividad de los métodos no aborda necesariamente lo investigado? ¿Y qué importancia tiene el condicionamiento para Adorno? No. ¿Y qué importancia tiene el condicionamiento que para Adorno tiene la investigación social empírica? Bueno, esta segunda parte de la pregunta es oscura. Es oscura y no está claramente referida al texto tampoco, a la cita que están haciendo. Lo que tiene que ver con la cita que han hecho es el problema de la objetividad del método, ¿verdad? Que es a donde Popper centra su atención. Son los métodos que son objetivos. A ver, ¿qué fue lo que usted respondió? Sí, bueno, por eso, esta última frase que usted dijo, ¿verdad? Sí. En realidad, lo que busca la investigación social empírica es la objetividad de los métodos, digamos, nunca de lo estudiado. Sí, digamos, de hecho, aquí en la lectura menciona que de hecho, si se cuentan hechos objetivos en la sociedad, no, serían cuestiones más que todo accidentales, no sería tanto, digamos, porque la sociedad en sí sea, digamos, tenga hechos objetivos, ¿verdad? Bueno, no sé si me explico. A ver, inténtelo de nuevo. Bueno, sí, bueno. Prueba otra vez. Es que me acuerdo, había un juego que tenía muy simpático. Ese juego muy metálico, ¿verdad? Entonces era como acertijos. Y había una grabación en español, ¿verdad? Y cuando no acertaba en algo decía, prueba otra vez. Me salió ahora sí, ¿eh? Me va a disculpar, no como de... Pero tratemos de retomarlo. No, es que es clarificar. A ver. Aquí lo que estoy preguntando es, digamos, por qué la objetividad de los métodos no aborda necesariamente lo investigado. Sí. Y eso es porque, bueno, en el afán de buscar métodos que sean objetivos métodos objetivos, vamos por partes. Entonces, métodos objetivos. Cuando se dice que alguien es objetivo en el análisis que hace, ¿verdad? Se dice de alguien que es objetivo o que es subjetivo. Bueno, cuando se dice que es objetivo, ¿en qué se cifra el supuesto de esa objetividad? En el esfuerzo de objetividad que hace ese investigador. O sea,
El problema que Popper se está planteando es ¿cómo podríamos confiar nosotros en que el trabajo científico es un trabajo que busque ser objetivo? Depende de la intención y de la buena intención de los científicos, de los investigadores. No, Popper hablaba de que la objetividad no estaba en el científico ni en el individuo, estaba en la sociedad de la... Está en la comunidad científica. Comunidad científica. En la comunidad científica, que es una comunidad marcada por la crítica. O sea que si yo presento los resultados y me expongo a ser más o menos demolido por los colegas, de otro lado quizás, los que son muy próximos pueden ser más prudentes, pero de otro lado pueden ser más duros, ¿verdad? Entonces, son dos supuestos. Esa comunidad, fundada en la controversia, y segundo, los instrumentos que se utilizan, valga decir, las formas claras, correctas de razonar y la forma de comprobar los resultados de la investigación. ¿Cuál es el más reciente escándalo en la comunidad de las ciencias básicas que trascendió a la prensa? Ustedes lo leyeron, No, el Plutón no lo vamos a reservar. Ese no es un gran escándalo. Esa es una debilidad de la astronomía cuando se supone que la astronomía no tiene debilidad. Porque ya sabemos que se habla de las ciencias sociales, blandas y todo. Pues, la astronomía. No, pues vean ustedes que para definir lo que es un planeta, ya vamos a hablar sobre eso. Eso es un tema extraordinariamente apetitoso, ¿verdad? Para definir lo que es un planeta, incluso tuvieron que hacer una votación y nombrar previamente una comisión de 7 científicos para que tratara de definir qué se entiende por planeta. Porque aunque a ustedes les sorprenda, no ha habido una clara definición de lo que es un planeta. Y prueba de ello ahora es que Plutón salió degradado. No, pero eso no es un escándalo tan grande, porque resultó ser un pequeño planeta, un planeta enano. Pero la categoría de planeta enano tiene compañía de otros dos enanos. Pero vean ustedes qué es lo que hace que alguien sea enano o no enano desde el punto de vista planetario. Es complicado, ¿Cuáles son los criterios? La órbita, el tamaño, la gravitación, el espacio propio que no interfiera a órbita. A mí me interesó mucho ese tema porque estuvieron en Praga reunidos, y hubo algunos que se están quejando, y hay astrónomos que objetan esa degradación y que han invitado a usar stickers, ¿verdad? Plutón sigue siendo planeta, tiene un costo elevadísimo, cambiar los manuales. Ustedes que ahora ya no son con el manual que ustedes aprendieron, cuántos eran los planetas del sistema solar, ya no sirve. Hay que revisarlo eso. Tiene un costo. No, pero no. Ese no es un escándalo grande. Es que hubo un escándalo grande con un investigador coreano. Ustedes recuerdan. Eso se saldó mal, porque fue acusado de fraude. Sí, y había sido premiado y reconocido en Corea como el más notable investigador. ¿Ven ustedes? Bueno, triste final. Sí, claro. En ese sentido, hay que confiar que en la comunidad científica hay pesos y contrapesos, desde el punto de vista de la criticidad, ¿verdad? Bueno, lo que Popper dice, bueno, eso está bien, se trata de refutar. Es más, la tesis popperiana es esa, que algo funciona como verdad mientras no demostremos lo contrario. La provisionalidad inevitable, sobre eso vamos a hablar. Pero para volver, la objetividad reside entonces en el método, en la vía que se utiliza para producir el saber científico y en la crítica posible a los resultados. En eso, no en la intención de los investigadores que buscan ser objetivos, no. Están sujetos a ese cuestionamiento. Bueno, bien. ¿Qué otra? ¿Hay algo más sobre Adorno? Bueno, pues entonces si es casi la misma,
Y ustedes van a decir casi lo mismo. No. Ah, bueno, pues vale la pena. Bueno, la síntesis sí, es años de sociología e investigación empírica. Sí. No en vano predominan en las discusiones de la investigación social empírica las cuestiones del método sobre el contenido. En lugar de la dignidad de los objetos a investigar, es preferida muchas veces como criterio la objetividad de los hallazgos a hacer con su método dado. Y en los trabajos científicos empíricos, la elección de los objetos de la investigación y el arranque de la investigación misma se orienten por los procedimientos disponibles y en todo caso por los que haya que desarrollar, mucho más que por la esencialidad de lo investigado. De ahí la irrelevancia de tantos estudios empíricos. Bueno, es como un montón de citas y la cuestión así. Como si la esencia de la investigación sociológica empírica está en el objeto social, puede tener más relevancia el método que el contacto social y la experiencia para definir el sujeto de la investigación sociológica. Sí. Bueno, vean ustedes que en la cita, lo que se está planteando sobre todo es el problema de cómo en función de ciertas conceptualizaciones que van adquiriendo cierto rango, ¿verdad?, se van moviendo los intereses de los investigadores. Y eso evidentemente tiene que ver incluso con financiamiento, investigación y demás. Y no con lo que podríamos llamar, dice Adorno, la relevancia que puede tener para el campo del saber mismo, ¿verdad? O lo que sería un proyecto de otro orden, de orden más bien emancipatorio, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, cómo la agenda de investigación con frecuencia está marcada por esa crítica que hace Adorno, ¿verdad?, a esa especie de reificaciones, ¿verdad?, que se hacen casi que sagradas, ¿verdad?, de qué es lo que hay que investigar, qué es lo que debe ser investigado y qué es lo que no es susceptible de ser investigado, ¿verdad?, qué es lo que no debe ser y qué es lo que sí conviene investigar, ¿verdad?, qué es lo importante. Ese tema es un tema. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que ustedes dieron? En todo caso, a ver. Bueno, nosotros estábamos planteando principalmente en esa parte que el método, el método da procesos para obtener la información de una investigación, el contacto social, pero vimos que también estamos preguntándonos que también el contacto social nos va a dar procesos sociales que no va a medir el método. Entonces, esto era como más la decisión que teníamos, y también habíamos puesto de referencia un pequeño párrafo que hay en la página 84 que dice los métodos empíricos, es decir, cuestionarios, entrevistas y cuanto... Son las técnicas, ¿verdad? Las técnicas, sí, por eso. Sí, es que Adorno utiliza indiferenciadamente el concepto de técnica y método, ¿verdad? O sea, bueno, él lo pone como método empírico. Sí. Bueno, pero pone entre paréntesis las técnicas. No. Cuestionarios. Es que usted acaba de hablar, ¿no? No, es que los métodos empíricos, es decir, los cuestionarios... Esas son las técnicas. Técnicas, sí. Y cuanto resulte posible, por combinación y complementación de todo ello, han ignorado la objetividad social. Combinación y complementación, ahí sí está haciendo referencia al método como una estrategia, ¿verdad? Como una estrategia que hace uso de técnicas, ¿verdad? O sea, una estrategia para conseguir información con la finalidad, supuestamente, de alcanzar la verdad. Eso es como el método científico. Pues ese es el método. Bueno. O sea, el discurso del método de Descartes, siglo XVII, dice así: ¿cómo alcanzar la verdad y evitar el error? ¿Verdad? O sea, ese es, digamos, el problema del método. Método en griego hace referencia a vía, a camino, ¿verdad?, a exploración. ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar a dónde? Bueno, a alcanzar eso que llamamos verdades, provisionales, pequeñas, insignificantes, extraordinarias. Esa es otra historia. Verdades de verdad, pseudo verdades. Ya podemos hacer un análisis crítico sobre qué entender por la verdad, qué es la verdad. Pero se supone que el método conduce al saber y cómo evitar el error.
¿verdad? Ese es el problema del método. ¿Cómo evitarlo? O sea, ahí si se quiere una doble consecuencia del método. Lo que nos permite alcanzar y lo que nos permite evitar. Bueno. Sí, y bueno, ¿qué más debe la bueno, ¿qué tal? Bueno, también aquí el doctor Adorno hace referencia a, bueno, dice que se pretende investigar un objeto mediante un instrumento de investigación que decide en virtud de su propia configuración lo que es un objeto mismo. Pero ahí más bien, eso está hablando de lo que no debería ser un método, porque el método, el instrumento de investigación está definiendo un objeto mismo, y no está encontrando la verdad. Sí, pero ese es el problema, si se parte de lo ya definido y no hay un proceso de definición. Vean ustedes que la crítica adorniana es una crítica a lo que él llama la objetivación y la cosificación que se ve en el mundo de lo social. O sea, la pérdida de la iniciativa de la subjetividad social. O sea, dejar de ver la sociedad en su momento subjetivo. Verla así, o sea, es más preciso, ¿eh? La teoría crítica, que no se identifica con la sociología, lo que permite es criticar la sociología. ¿Y qué es lo que critica la teoría crítica de la sociología? Que ve la sociedad en su aspecto cosificado, reificado, constituido. En el fondo lo que está en la crítica adorniana es una crítica con este marxismo hegeliano de Lukács, de Karl Koch, etc., que es el concepto de reificación, que es un concepto que los marxistas hegelianos subrayan más. O sea, de ese momento de entender lo cosificado como desprovisto de historia y como desprovisto de su origen social y humano. Verlo constituido como si no fuera el resultado de un resultado provisorio, que eso es precisamente, de ahí el momento crítico. ¿Qué es el momento crítico? El momento crítico es la confrontación de la representación con la dinámica de la sociedad. Por eso es que esa representación tiene siempre esa precariedad. Los conceptos tienen ese carácter precario, porque ignoran la dinámica conflictiva. Eso es lo que está sucediendo. Bien, bueno, a ver, seguimos con Adorno. A ver, ¿Cómo realizar un trabajo objetivo? ¿de cuál texto, perdón? Sobre la lógica de las ciencias sociales? Ok, sí, esa sí es la coponencia, evidente. Dice, ¿cómo realizar un trabajo objetivo dentro de una ciencia social? Si como seres humanos nos desenvolvemos dentro de la sociedad, lo que hace que seamos objetivos durante muchos años. Bueno, pero ¿cuál es el texto que da lugar? Es de nota de texto. Ah, eso está mal. Eso, o sea, no siguió las indicaciones del caso, ¿verdad? O sea, indicamos, aprovecho para subrayarlo, ¿eh? Las preguntas tienen que fundarse en una cita. Lo que pasa es que, bueno, dice que hay La una cita anterior, pregunta es posible. no sabemos si Es posible que sea que las dos las están combinando. Ah, Es posible, yo no lo hice. bueno, pero hay que ver, a ver, entonces, si las preguntas... Es que yo la hice, pero más bien yo empezaba, es que yo no vine en la primera semana que usted dio clase, la verdad. Claro. Entonces no sabía cómo hacer. No vio usted, o sea, es decir, está la grabación en línea, usted, si no vino la primera puede verla, bien, para eso es, Pero profesor, es que esa fue una pregunta generalizada de todo, fue como más una duda que si así la tomamos nosotros, que es como, fue como... Sí, es una cosa general, no se enfocaban en una sola cita, sino que se repetía mucho. porque la otra de anterior sí tenía... Bueno, pero sí conviene, si a ustedes les parece que a través del texto, entonces señalen cómo a través del texto se explica eso. Explico, porque es muy fácil decir a través del texto. No. Lo que interesa es que la pregunta, la interrogante que ustedes planteen,
tengan un arraigo claro para tratar de entender la pregunta. ¿Cómo se señala reiteradamente? Bueno, ¿a dónde? ¿Qué se dice? ¿Ah? ¿Qué se dice? Es importante. Por eso yo sigo siendo un partidario de recurrir a las citas textuales. Es decir, a mí me parece horrendo cuando en un ensayo alguien dice, como dice el autor tal, y pone como referencia a la obra. ¿No? ¿A dónde lo dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué dice usted a propósito de lo que él dice? Si hay una especie como de mimetismo con el autor, entonces uno no sabe qué dice el autor que cita y qué dice usted en relación con lo que el autor dice. Entonces es importante, ya que se lo digo como un ejercicio para dialogar, para disentir, para encontrar acuerdos con los autores, ¿verdad? Si no, es una cosa ahí como de recurrencia difusa. Bueno, bien, a ver, vamos a la pregunta y a la respuesta. ¿La vuelvo a leer? Por favor. Okay. Dice, ¿cómo realizar un trabajo objetivo dentro de una ciencia social si como seres humanos nos desenvolvemos dentro de la sociedad, lo que hace que seamos objetivos de la y eso lo vemos como más pregunta como opinión del grupo? Entonces, así como puntos claves, sacamos que la subjetividad como individuos, o sea, es imposible eliminarlo, pero como investigadores podemos disminuirla, y en el momento que vamos a estudiar cierto grupo social o algo así, tenemos como que desarraigarnos, entre comillas, de lo que traemos y como que sumergirnos en la sociedad que vamos a estudiar. Obviamente, físicamente abierta, algo así. Sí, es que es muy difícil, porque es la sociedad que nos desenvolvemos. O sea, es difícil apartarnos totalmente de ellos, es casi imposible. Pero lo que estamos haciendo es como minimizar esto, tratar de apartarnos más y intentar hacer cosas. Claro, bueno, vean ustedes que una pregunta difusa genera casi que inevitablemente una respuesta difusa. Pero bueno, era el texto de Adorno, ¿verdad? ¿Qué dice Adorno sobre la objetividad? Dice Adorno que hay que ser objetivo. Dice Adorno que hay que ser objetivo. ¿Se encontraron ustedes en el texto que diga Adorno que hay que ser objetivo? No en el sentido en el que lo entiende Popper, evidentemente, y en qué otro sentido, ¿no? Él no habla de objetividad en el sentido estricto. Está hablando de otras cosas. Usted, por eso es que la pregunta debe arrancar sobre lo que dice Adorno. O sea, es decir, si Adorno no está discutiendo ese tema de la objetividad en el sentido estricto, ¿verdad? Está hablando, claro, de la subjetividad y de la objetividad, pero en un sentido diferente a como ustedes están planteando, que es la objetividad del científico e investigador. Está hablando del momento subjetivo, del momento objetivo, es otra cosa. Usted está inscrito en una concepción más bien dialéctica, histórica, es otra cosa. ¿Ven? Entonces, ¿por qué hay que contextualizar? Precisamente para eso, para discutir con el autor en función de lo que el autor está diciendo. Si no, claro, se mueven ustedes a otro registro, a otro canal, ¿verdad? Ahí sí. Y no es que no sea importante ver qué piensan ustedes. Lo que interesa aquí es, en todo caso, qué pensarían ustedes en torno a lo que piensa el autor. ¿Usted? O sea, que sea un pensamiento referido a el pensamiento del autor, sea para estar de acuerdo o desacuerdo, no importa, pero referido a, que sea un diálogo. ¿Sí? Y si no, claro, podemos comenzar a plantear todos los problemas generales de la teoría del método, ¿verdad? Sin anclar en el texto. Por eso digo que es importante tratar de ver la miga que el texto tiene, las oscuridades, los vericuetos, las cosas extraordinarias que tienen los textos, párrafos, de eso se trata. Esa es la lectura, digamos, la lectura cuidadosa. Bueno, bien, pero bueno, es decir, como les digo, el problema está en la pregunta, no en la respuesta. Arranca con la pregunta y se continúa. Y desde luego que podríamos seguir hablando
con base a una pregunta difusa, respuesta difusa, comentarios difusos. Y seguimos, instalados en lo difuso. ¿Ven? Y el trato mantiene claro. Bueno, a ver, ¿qué otra? Ahora sí dejamos Adorno, sigue Adorno ahí. Sí. Bueno. Es que ahí queda un adorno todavía. Dice, están en 131. El conocimiento viene de la relación con lo que él no es, de la relación con algo diferente de sí mismo. Y en realidad, en que se produzca y ocurra de manera meramente indirecta, es una estricta autorreflexión crítica. La pregunta es, ¿cómo se relaciona lo anterior con la tensión planteada por Popper en su ponencia acerca de la lógica de las ciencias sociales? A ver, ¿qué respuesta dio usted? Bueno, nosotros encontramos, digamos, Popper dice en su primera tesis que nosotros sabemos una gran cantidad de cosas. Sin embargo, en la segunda dice que nuestra ignorancia es ilimitada y decepcionadamente. Entonces, esta es una relación que hay entre el conocimiento y el no conocimiento que nos lleva, digamos, un problema que nos dé, nos va a llevar al no conocimiento y al tratar nosotros de conocer eso que antes lo conocíamos, nos va a llevar a la vez a que salga un montón de problemas más y a la vez nuestra ignorancia va a ir creciendo. Sí, bueno, permítanme una introducción sobre eso que no resisto la tentación, porque es un buen ejemplo. En ese arranque, ahora en los procesos más, sí hay ironía, o sea, ahí sí hay crítica, porque hay un juego con el concepto de contradicción. Él dice, hay una contradicción, sabemos mucho e ignoramos mucho, e inmediatamente después, como diciendo, no estoy utilizando bien el concepto de contradicción, estoy cediendo a cierta musicalidad del lenguaje, es decir, no es una contradicción, lo que hay ahí es tensión, una tensión entre nuestra ignorancia y nuestro saber, o sea que sabemos mucho e ignoramos mucho, ¿verdad? Ambas cosas. Eso es más bien como pascaliano. Nos movemos en dos grandes universos, el universo de ignorancia y el del saber. Y estamos desgarrados. Es una tensión. Eso genera en nosotros problemas, dudas, interrogantes. Y eso nos hace querer saber más. ¿Verdad? Pero para querer saber, hay que saber algo. ¿Ven ustedes que ese es el típico análisis socrático sobre el filósofo? El filósofo, el ignorante, el sabio. Ustedes lo conocen, es una tipología extraordinaria, clarísima. El sabio sabe, el ignorante no sabe. Pero la tragedia del ignorante es que no sabe, y no sabe que no sabe. Mientras que la ventaja del filósofo es que no sabe, pero sabe que no sabe. Y como sabe que no sabe, busca saber. O sea, si ahí tenemos a un Popper en ese planteamiento bastante socrático, e irónico también frente al manejo del concepto de contradicción. Eso en el fondo está, claro, es que es una diferencia. Bueno, después de esta larguísima introducción, sigamos. A ver. Mira. No, ya no. No, porque a veces, ¿cómo se relaciona lo anterior con la atención planteada por Popper? Popper lo que dice es, bueno, que hay esa atención, y el texto dice, el conocimiento vive de la relación con lo que él no es, de la relación con algo diferente de sí mismo, o sea, el del conocimiento con el no conocimiento. Sí. Bueno, él introduce ahí, o sea que es importantísimo en el planteamiento popperiano, el concepto de problema. ¿Verdad? ¿Qué es el problema? ¿Cuándo hay problema? En otro texto él va a precisar que hay problemas prácticos también, ¿verdad? Pero ¿cuándo digo yo que hay un problema? ¿Cuándo tengo entre manos el problema? Un problema.
Cuando tengo un interrogante, ¿verdad? Cuando hay algo que no sé, que no sé y que quisiera saber, ¿verdad? Pero dice Popper, usualmente eso sobreviene porque hay cierta confusión. En nuestra mente tenemos cosas encontradas. Algo, para decirlo de una manera absolutamente imprecisa, algo que internamente no rima, que no se compagina, ¿verdad? Y decimos, pero qué raro, yo creía esto y no es así. Yo creía saber esto, pero en realidad no lo sé. Y ese tomar conciencia de que creía saber y que ya constato que no lo sé, me lleva a hacerme preguntas. No hay saber sin problema. Y no hay problema que no invite a saber. Eso es un poco lo que él está diciendo. Dice, y para decir eso no hay que ser dialéctico, ¿no? Simplemente hay que tratar de aclararse la dinámica del saber. Porque es que sabemos. Bueno, bien. Bueno, ya pasamos a Popper entonces. O sea, que usted pudo haber comenzado, evidentemente. Muy bien. Pero la cita dice que ocurre lo mismo que con la objetividad. No podemos privar al científico de su partidismo sin privarle también de su humanidad. Entonces la pregunta dice, ¿por qué es imposible eliminar el partidismo sin eliminar la humanidad? Pero en términos de humanidad, lo menciona solo una vez, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez un poco especulativo, por eso puede sacar que si en la humanidad, bueno, el subjetivismo es como la expresión humana del científico que va a ser constantemente con el objeto de estudio que al mismo tiempo sujeto, sí, la realidad social. No sé la respuesta que se le puede dar, pero por lo mismo es un elemento que Popper apenas menciona. Exacto, no es algo que está desarrollado. Si hay algo en este tema de la objetividad y de los valores, está retomado en las tesis finales, porque podría pensarse que, claro, con el debate que hubo en el ámbito de la sociología alemana, sobre todo a partir de las tesis vigorosas de Max Weber sobre la objetividad, ¿verdad? Es que vean ustedes que Max Weber lo va a plantear de una manera completamente diferente a Popper. O sea, Popper dice, no hay que pensar en que vamos a excluir los valores. O sea, es decir, las tesis finales son tesis en este sentido un tanto sorpresivas. No se trata tanto de la exclusión de los valores, sino que los resultados de la investigación sean sometidos a discusión para determinar si los hallazgos que se señalan son hallazgos que se sostienen con la evidencia que se aporte y con los razonamientos que permiten entenderlo. No es un problema de deshacerse de los valores, porque lo que está insistiendo Popper es que nos movemos a hacer las cosas por valores. No hay una tesis fuerte ahí de prescindir de los valores. La objetividad no está ligada tanto a la ausencia de valores, sino que está ligada a la fuerza de la argumentación y de la evidencia que se presenta, independientemente de qué lo llevó a usted a hacer la investigación. Bueno. En ese sentido también, entonces, a la hora de construir el método, es donde tiene que reflejarse la objetividad tanto en los resultados. Sí, bueno, en el esfuerzo por clarificar qué se quiere mostrar, y cómo se quiere mostrar, ¿verdad? ¿Qué se quiere mostrar? El cómo siempre subordinado al qué. El cómo siempre subordinado al qué. ¿Cuáles son los recursos que yo debo utilizar para encontrar la evidencia que me permita sostener lo que quiero sostener? Pues ese es el problema. ¿A qué técnicas recurro? A mí siempre me gusta citar una frase muy simpática de Freud. Decía Freud que él tenía un paciente obsesivo que se limpiaba todo el tiempo los anteojos.
y que nunca los usaba. Nunca usaba los anteojos, pero se pasaba limpiando todo el tiempo para tenerlos bien limpios. Bueno, pues así hay quienes dicen, es que los médicos, las técnicas, es importante su cuenta. ¿Qué se usa? ¿Cómo se usa? ¿En qué las usa usted? ¿Cómo las uso yo? ¿Cómo las usa nosotros? ¿Qué utilidad tiene? O sea, lo importante no es tanto la técnica, sino el uso de la técnica en función del uso que se le quiera dar y que se le pueda dar. ¿Explico? Pero yo tengo una pregunta. Cuando uno anda en la búsqueda de la verdad, ¿no influye mucho lo que es el criterio del investigador? O sea, o el que está buscando la verdad, ¿no influye mucho como sus opiniones personales o sus prejuicios para encontrar la verdad que él quiere de verdad? Sí, claro, desde luego. Y van a ver ustedes que Bachelard en eso es terriblemente crítico, en particular Bachelard, ¿verdad? O sea, Bachelard dice, hay que deshacerse de las opiniones. Hay que deshacerse de las opiniones. Las intuiciones, eso que llamamos las intuiciones, son muy útiles. Sirven para ser negadas. Ese es el punto paradójico de Bachelard, ¿verdad? Son muy útiles porque, claro, nos permiten arrancar, pero hay que negarlas, ¿verdad? ¿Ven ustedes? Sí, claro. En Popper eso no es un problema central de la ponencia. No es ese el problema central, ¿verdad? El problema central para Popper es el método hipotético deductivo como una estrategia para recoger evidencia y para la recolección de la evidencia con el razonar correctamente. Porque lo que intenta precisamente Popper es ver de qué manera con la evidencia podemos sacar conclusiones que son siempre provisionales, nunca definitivas. Coincidencia también con Bachelard. Hay varias coincidencias sobre eso. Yo digo que tanto Popper como Bachelard nos invitan a ser abejas y no a ser ni arañas ni hormigas. ¿Por qué la referencia a este mundo de los insectos? Esa es una imagen, una aforismo muy sugestivo, cuyo autor es un autor clásico en el campo de la filosofía, que es Francis Bacon. En el Noble Organ dice Francis Bacon, sí, tiene una versión muy sugestiva. Dice, la araña se saca la tela de sí misma. La hormiga acumula. Dice, y acumula y acumula y acumula. Y la abeja convierte el néctar en miel. Procesa. La abeja elabora, transforma, ¿verdad? Usted. Por eso digo que los dos, tanto Bachelard como Popper en ese sentido, invitan a que nos convirtamos en abejas en ese sentido. Bueno, bien. ¿Qué preguntas pendientes? A ver. Y con estas terminamos ya, ¿verdad? Yo creo. Sí. A ver. Adelante, Stevens. Estamos con Popper. No tiene párrafo, porque dice que es de la 10ª tesis en adelante. Sí, pero conviene siempre transcribir como el libro de texto. La pregunta es esta: ¿cuál es la intención del autor al mostrar el ejemplo del antropólogo amigo? ¿Cuál es la intención del autor? Al mostrar el ejemplo del antropólogo amigo. Sí. Sí, Popper no se expresa con mucho entusiasmo. Bueno, pero hace una crítica muy buena. ¿Le parece? Sí. Bueno, eso es interesante. Él dice, en general, ustedes saben que en esta obra autobiográfica dice, para ser franco, dice, yo me interesé por las ciencias naturales y de las ciencias humanas, o sea, de economía, pero el resto no. Así que ven ustedes, claro,
tenía Adorno enfrente, o sea, decían ustedes, por eso es que la confrontación es fuerte. Sí. A ver, ¿por qué le parece a usted, Estíbaliz, que la crítica es fuerte? Porque yo soy antropología. Sí, claro. Entonces yo me he dado cuenta que esto pasa desde el principio hasta el día de hoy, Sí. que como el antropólogo a veces juega el programa, sentándose en un lugar, observando a gente y muchas veces sin compartir con las personas, pero cree que con solo observar las conoce. Sí. Es un gran error, porque uno a veces puede ver a las personas como actúan, pero eso no es suficiente. No es suficiente ver la actuación de las personas con los roles que tienen en sí. Los tienen No es que observar. suficiente la observación. No, no es suficiente la observación. También tienen que compartir con la persona. Bueno, Porque las personas son un mundo. Cada persona Sí. es un ser completo. comprender significados, eso no parece patente en la mera observación. ¿Cómo interpretan? ¿Qué sentido le dan a lo que hacen? Eso no necesariamente aparece solo en la observación. Eso requiere una comunicación. Bueno, entonces, ¿usted le parece que por lo menos en eso Popper así? ¿Le parece? Claro. Además de que el antropólogo al sentarse solo siendo observador pierde la objetividad, obviamente, porque observa, nada más. Entonces, él racionaliza siendo esa persona, siendo él, viendo lo que está pasando, pero él racionaliza él, lo analiza él. Sí. Pero no, entonces pierde totalmente la cierta objetividad que de cierta forma el antropólogo tiene que tener hasta un punto. Sí. De ahí la pierde. Se sume en su subjetividad y prescinde al final de cuentas. Bueno, vean ustedes que, claro, esa es una crítica fuerte, más bien que le hace Adorno a Popper. Porque dice, al final, señalar la objetividad del método, de un método racional, significa afirmar lo racional, referido fundamentalmente al método, a lo lógico. Es reducir la ciencia a la lógica. Y por eso dice Adorno, cuando yo hablo de la lógica, no hablo solo de la lógica tal y como es. Bueno, pero a ver, la respuesta entonces Ha sido lo que es eso,